Bienvenidos a este nuevo vídeo de Mundo Petróleo en el que vamos a hacer un pequeño recorrido por la nueva herramienta que se ha incorporado a la plataforma de contratos de Mundo Petróleo. Esta herramienta surge por la necesidad actual de tener un mayor control sobre cómo afectan a nuestros contratos los combustibles fósiles y los biofuels. En este sentido, se ha hecho el trabajo de crear una herramienta que nos permite analizar tanto la composición de estos elementos en nuestro contrato como el comportamiento de estos dos elementos y la diferencia entre los mismos a lo largo del tiempo. Para acceder a la nueva herramienta simplemente tenemos que estar logueados en el portal, acceder a la zona de mis contratos y en el contrato que deseemos analizar este comportamiento, seleccionar análisis avanzados. Una vez estamos en análisis avanzados, podemos ver que aparece una nueva pestaña denominada Fósil versus Biofuel. Si accedemos a ella, tendremos ya la nueva herramienta a nuestro alcance. En el caso de que el contrato no cuente con los datos necesarios para esta herramienta, porque es un contrato previo a la creación de la misma, nos saldrá un aviso en el que con un simple clic podremos lanzar la regeneración completa del contrato para que ya podamos acceder a la herramienta correctamente una vez que se haya generado dicho contrato. Bien, en este caso vamos a recalcar antes de comenzar que estamos en un contrato de ejemplo asignado al año 2022 y que por lo tanto, dado que estamos en febrero, el contrato completo, aunque vaya de enero a diciembre, en este caso solo tiene información desde enero hasta la fecha actual. En este sentido, la nueva herramienta se compone de tres zonas principales. Tenemos una zona en la que trabajamos sobre la composición, analizando tanto la composición porcentual como absoluta, como la composición en detalle del delta. Y luego tendremos una segunda zona del análisis evolutivo, donde la herramienta se centra en la comparativa de la composición fósil versus la composición de biofuels, tanto de forma diaria como de forma mensual a lo largo del periodo del contrato que hayamos seleccionado. Vemos que podremos seleccionar el contrato completo, la visión a 6 meses desde la última fecha disponible del contrato o a 3 meses. Y además también podremos ver cómo se han comportado las cotizaciones de base que conforman ese contrato para ver una posible relación entre cómo está impactando cada una de ellas en esa composición y por lo tanto en el valor final del contrato. Y por último, la tercera zona de la que dispone esta nueva herramienta es la zona de cambio de divisa, donde para todas las divisas que están afectando al contrato seleccionado, pues tendremos también una vista evolutiva a lo largo del tiempo con cómo se ha comportado ese cambio de divisa y también algunos datos estadísticos. Vamos a ver un poco en profundidad cómo funciona cada una de estas partes y qué información nos proporciona. Por un lado, lo que es la herramienta trabaja sobre un filtro principal en el que tenemos que elegir el producto del contrato que queremos analizar, el tipo de periodo en el que queremos trabajar, que puede ser diario, mensual. En el caso de mensual podríamos elegir de los meses disponibles del contrato el que queramos, o contrato completo, en cuyo caso estaríamos hablando de que los datos que se nos ofrecen van desde el inicio del contrato hasta el final del contrato. Bien. En el caso de los periodos mensuales o contrato completo, hablamos siempre de promedios, es decir, los valores que se muestran en las pantallas de composición son promedios en esos periodos. Y en el caso de diario, obviamente estamos hablando del valor en concreto para el día seleccionado. Bien. La parte de zona de composición, como decíamos, tiene una visión tanto porcentual como absoluta, donde se nos ofrece la composición desglosada del contrato en cotizaciones, fletes, deltas, impuestos especiales, tanto de forma porcentual como de forma absoluta. Además, también se nos ofrece la visión ya comparativa de fósil versus bio. En este caso es importante tener en cuenta que cuando se habla siempre de fósil versus bio, sí se está incluyendo tanto las cotizaciones como los fletes. Bien, la pantalla de composición porcentual no tiene mucho misterio, es el desglose con el valor porcentual de cada uno de los elementos, lo mismo para la composición del delta en cuanto al desglose del mismo, y la composición absoluta lo mismo. Ofrece los valores pero de forma absoluta. Pero sí es importante destacar que en la composición absoluta se ofrece el valor de fósil y de bio y además entre paréntesis el incremento o decremento, es decir, cómo ha evolucionado con respecto al día anterior. Es al día anterior porque estamos en un periodo diario. Si tuviéramos un periodo mensual,
Este valor sería el promedio del mes seleccionado y entre paréntesis sería el incremento o decremento con respecto al promedio del mes anterior. Obviamente, cuando elegimos un contrato completo no puedo hacer esa comparativa porque no tendríamos datos de un contrato anterior. Bien, en la zona de análisis evolutivo, como decíamos, podemos sesgar la información o filtrar la información para que nos muestre la información del contrato completo a 6 meses o a 3 meses desde la última fecha disponible para el contrato. Como decíamos, en un contrato de 2022 y estando a febrero, obviamente esto se reduce a los 2 primeros meses del año. Bien, la primera parte del análisis evolutivo nos da una visión diaria, donde pasando el ratón por encima de cada elemento podemos ver el valor tanto del fósil como el bio, recordemos incluyendo los fletes, como de la diferencia entre los mismos. Este periodo diario que se muestra está relacionado con la fecha seleccionada o periodo seleccionado en el filtro. Es decir, va desde la última fecha en el caso de un mes o desde el día seleccionado unos 30 días hacia atrás en el contrato. Bien, la parte de comparativa de diferencias es una de las partes más interesantes de la herramienta, ya que nos da la visión exacta de cómo se ha comportado el fósil y el bio y la diferencia entre los mismos. Tenemos la diferencia promedio en ese periodo, siempre nos indica de forma exacta de qué fecha ha sido el periodo que está marcado, en este caso del 4 de enero al 4 de febrero, y tenemos tanto el valor promedio de la diferencia como el valor promedio desglosado del fósil y el bio, recordemos siempre con fletes incluidos, y también de forma visual esa comparativa porcentual. También tenemos el dato de en qué fecha exacta de ese periodo se ha producido la mayor diferencia. En este caso podemos ver que ha sido el 4 de febrero y en qué caso se ha producido o en qué fecha se ha producido la menor diferencia. Y por último tenemos también la diferencia absoluta, es decir, desde el día 1 del periodo seleccionado con respecto al último día del periodo seleccionado. Esa diferencia absoluta tanto en forma porcentual como en valor absoluto. Y una gráfica de esos promedios mes a mes dentro del segmento que tengamos seleccionado, en este caso contrato completo. Por último, decíamos que teníamos también ese valor evolutivo a lo largo del tiempo de las cotizaciones que conforman el contrato, separadas en fósiles y en bio, lo que nos puede permitir apreciar si alguna de esas cotizaciones está teniendo un impacto especialmente sensible en el comportamiento del contrato a nivel global. Y por último, el cambio de divisa también a lo largo del tiempo, donde nos mostrará cómo se está comportando las divisas que afectan al contrato y también podremos tener esa referencia para entender por qué las variaciones del mismo. Con todos estos elementos se puede trabajar de forma analítica cualquier contrato que componga con cotizaciones fósil y biofuel, de manera que entendamos mejor cómo está afectando cada una de estas partes al contrato y de esta manera tener un conocimiento mayor del mismo para que en futuros contratos o en negociaciones del mismo podamos tener más criterios a la hora de valorar cómo nos influye cada uno de los componentes del contrato.